Imagina esto. Cruzas la frontera de Tijuana a San Diego del lado mexicano, llenas el tanque y pagas 1,250 pesos. Del lado estadounidense, el mismo tanque te cuesta 850 pesos. Misma distancia, mismo carro, misma gasolina. Pero en México pagaste 400 pesos más. 400 pesos de diferencia solo por estar del otro lado de una línea imaginaria. ¿Por qué? ¿Por qué los mexicanos pagamos hasta 50% más por la gasolina que los estadounidenses? La respuesta no es lo que crees. No es solo Pemex. No es solo los impuestos. Es un sistema completo diseñado para extraer dinero de tu bolsillo cada vez que cargas gasolina. Hoy vamos a desmantelar ese sistema, con datos de noviembre 2025, con comparaciones reales, y con la verdad incómoda que nadie en el gobierno quiere admitir. Empecemos con los números actuales. November 2025 en México. Un litro de gasolina magna cuesta entre 23.5 y 25 pesos, dependiendo de la ciudad y la gasolinera. En Estados Unidos, un litro de gasolina regular cuesta aproximadamente $0.85. A tipo de cambio de 19 pesos por dólar, eso es 16.15 pesos por litro. Hagamos la cuenta, AMX.CM, 24 pesos promedio. Estados Unidos, en 16 pesos promedio. Diferencia, 8 pesos por litro. Eso es 50% más caro. 50%. Y esto no es exageración. Es realidad documentada de noviembre 2025, pero espera, porque hay más. Justo esta semana, el 22 de noviembre de 2025, la Secretaría de Hacienda eliminó completamente el estímulo fiscal al IEPS de las gasolinas. ¿Qué significa eso? Significa que ahora los mexicanos están pagando 100% del impuesto a las gasolinas sin ningún subsidio. El gobierno decidió que necesita más dinero, y la forma más fácil de sacarlo es cobrándote más cada vez que cargas gasolina. Según datos oficiales, desde el 22 de noviembre, los conductores mexicanos están pagando el IEPS completo sin descuento. Ahora desglosemos exactamente qué pagas cuando cargas gasolina en México, porque no es solo el precio del combustible, es un montón de impuestos apilados uno sobre otro. Primero, el costo base del combustible. Pemex lo produce o lo importa. Después, le suman el IEPS, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Este es el impuesto federal específico a las gasolinas. Después, le suman IVA del 16% sobre todo lo anterior. Y finalmente, el margen de ganancia de la gasolinera AN. El resultado, de cada peso que pagaos por gasolina, aproximadamente 40 a 45 centavos, son impuestos puros. Comparemos con Estados Unidos. Allá también hay impuestos a la gasolina. El Federal D 18.4 centavos de dólar por galón. Los estados añaden impuestos adicionales. California, que es de los más caros, cobra aproximadamente 53 centavos por galón en impuestos totales. Pero incluso así, el porcentaje total de impuestos en el precio final es mucho menor que en México. En Estados Unidos, los impuestos representan aproximadamente 15 a 20% del precio final. En México, 40 a 45%. Más del doble, en proporción. Ahora hablemos del IEPS específicamente porque es clave. El IEPS a las gasolinas en México no es fijo, es variable. Se calcula con una fórmula complicada que toma en cuenta el precio internacional del petróleo, el tipo de cambio y otros factores. La idea original era que cuando el precio internacional sube, el IEPS baja para proteger al consumidor. Y cuando el precio internacional baja, el IEPS sube para recaudar más. Suena lógico, ¿no? El problema es que en la práctica, el IEPS casi nunca baja lo suficiente. ¿Why cuando sube? Subcompleto. Y aquí viene lo que pasó esta semana. November 2025. El gobierno federal eliminó el estímulo fiscal al IEPS. Durante los últimos meses, había un estímulo que reducía el IEPS que tenías que pagar. Era un subsidio parcial, pero desde el 22 de noviembre, ese estímulo desapareció. Ahora pagas el IEPS completo. Y eso significa que cada litro de gasolina subió aproximadamente 2 a 3 pesos adicionales. Multiplica eso por los millones de litros que se venden diariamente en México. Es recaudación masiva. Pero ¿por qué el gobierno necesita eliminar ese estímulo? Porque Pemex está quebrada, y el gobierno necesita dinero para seguir subsidiándola. Es un círculo vicioso. Pemex pierde dinero. El gobierno le inyecta miles de millones de pesos de los contribuyentes para que no colapse. Pero para tener ese dinero, el gobierno tiene que recaudar más impuestos, y una de las formas más fáciles es subir los impuestos a la gasolina. Entonces tú pagas más gasolina para subsidiar a Pemex, que sigue perdiendo dinero, que sigue necesitando subsidios, que sigue haciendo que tú pagues más gasolina. Es locura. Hablemos de Pemex específicamente. En 2025,
el gobierno federal destinará aproximadamente 230,000 millones de pesos en apoyo directo a Pemex. 230,000 millones. Eso incluye transferencias directas, absorción de deuda, inversiones de capital. Es dinero que sale del presupuesto público, dinero de impuestos. Dinero que podría irse a escuelas, hospitales, infraestructura, pero va a Pemex para mantener viva una empresa que lleva décadas siendo ineficiente. Y lo peor es que Pemex ya no es rentable. Antes, Pemex generaba superávit, le daba dinero al gobierno, era fuente de ingreso para México. Ahora es al revés. Pemex es carga fiscal. Los mexicanos estamos financiando una empresa que no puede competir, que no puede ser rentable, que está tecnológicamente atrasada. Y mientras tanto, pagamos gasolina más cara que en Estados Unidos, donde las gasolinerías son privadas y eficientes. Ahora comparemos la calidad. No solo pagamos más, también recibimos peor gasolina. La gasolina magna en México tiene 87 octanos. La gasolina premium tiene 92 octanos. En Estados Unidos, la gasolina regular tiene 87 octanos. La mid-grade tiene 89 octanos. La premium tiene 91 menos 93 octanos. Entonces, la gasolina magna mexicana es equivalente a la regular estadounidense, pero cuesta 50% más. Estamos pagando precio premium por gasolina regular. Y hay otro factor en logística. México importaba aproximadamente 70% de la gasolina que consume. Sí, aunque Pemex es petrolera, no puede refinar suficiente gasolina para abastecer al país. Entonces la importamos, principalmente de Estados Unidos. Compramos gasolina gringa, le sumamos impuestos mexicanos, le sumamos costos de transporte y terminamos pagando mucho más por gasolina que originalmente se produjo del otro lado de la frontera. Es absurdo. Estados Unidos tiene capacidad de refinación enorme, refinerías modernas, eficientes, automatizadas. México tiene 6 refinerías viejas, operando a 40-50% de capacidad, y está construyendo 2 Bocas, que costó más de 16,000 millones de dólares, y todavía no produce a capacidad total. Mientras tanto, seguimos importando gasolina estadounidense y pagándola más cara. Ahora hablemos de competencia. En Estados Unidos, el mercado de gasolina es competitivo. Hay miles de gasolineras independientes, franquicias y grandes marcas. Estaciones de conveniencia compiten entre sí en sí. Una gasolinera sube mucho los precios, la gente va a la de al lado. Eso mantiene precios relativamente estables y competitivos. En México, todas las gasolineras compran de Pemex. No hay competencia real en abasto. Solo compiten en márgenes pequeños de ganancia. Pero el precio base lo controla Pemex y Pemex necesita dinero. Entonces, el precio base es alto y todas las gasolineras venden caro. Desde la reforma energética de 2013, Arlene y Sue se permitió que gasolineras privadas importaran gasolina directamente, y algunas lo hacen pero la infraestructura sigue siendo limitada. Los permisos son complicados. La logística es cara. Entonces, aunque teóricamente hay competencia, en la práctica Pemex sigue dominando el mercado, y eso significa que no hay presión real para bajar precio. Y hay algo más que la gente no sabe. México subsidia el diésel más que la gasolina. ¿Por qué? Porque el diésel mueve el transporte de carga, camiones, tráileres, autobuses. Si el diésel sube mucho, toda la economía se encarece porque el costo del transporte se traslada a productos. Entonces el gobierno subsidia diésel para evitar inflación generalizada, pero ese subsidio tiene que salir de algún lado, y sale de los impuestos a la gasolina. Tú que manejas carro particular, estás subsidiando indirectamente el diésel de los camiones. Es redistribución oculta. Ahora veamos números concretos de recaudación. En el primer trimestre de 2025, el gobierno federal recaudó aproximadamente 85,000 millones de pesos solo por IEPS a gasolinas y diésel. 85,000 millones en 3 meses. Eso es más de 300,000 millones anualizados. Es una de las fuentes de recaudación más grandes del gobierno. Y cada vez que eliminan el estímulo fiscal, como acaban de hacer el 22 de noviembre, esa recaudación sube aún más. El problema es que esa recaudación no se traduce en mejores carreteras, mejor transporte público, mejor infraestructura energética. Se va a tapar agujeros fiscales. Se va a subsidiar Pemex. Se va a gastos corrientes del gobierno. No vemos retorno directo. Pagamos más gasolina, pero las carreteras siguen llenas de baches. El transporte público sigue malo. La infraestructura energética sigue atrasada. Comparemos con países que tienen gasolina más barata. Venezuela, Arabia Saudita, Kuwait tienen gasolina baratísima porque son productores masivos de petróleo y subsidian completamente. Eso no es sostenible y genera otros problemas. ¿Pero qué hay de países similares a México? Brasil, por ejemplo. Brasil también es productor de petróleo. Tiene Petrobras, que es paraestatal como Pemex, y la gasolina en Brasil cuesta similar
o hasta menos que en México dependiendo de la región y el tipo de cambio. Como la hack, por Petrobras, aunque tiene problemas de corrupción y deuda, es mucho más eficiente que Pemex en produce más. AN refina más, importa menos. Chile no produce petróleo, AN importa todo, y aún así, la gasolina en Chile cuesta similar a México. ¿Por qué no cuesta mucho más si tienen que importar todo? Porque los impuestos son más bajos proporcionalmente, porque la logística es más eficiente, porque hay competencia real entre gasolineras. México tiene petróleo propio, tiene Pemex, y aún así pagamos igual o más que países que no producen nada. Ahora, la pregunta incómoda, ¿por qué el gobierno no baja los impuestos a la gasolina? Porque no puede. El presupuesto federal depende enormemente de esa recaudación. Si bajan el IEPS a la gasolina, pierden cientos de miles de millones de pesos anuales. ¿Y cómo compensan eso? Tendrían que recortar gasto, o subir otros impuestos, o endeudarse más. A ninguna opción es políticamente fácil. Entonces la solución más cómoda es seguir cobrando caro la gasolina. El ciudadano común paga sin protestar mucho, y el gobierno recauda sin generar crisis política. Pero hay consecuencias. Gasolina cara significa transporte caro. Transporte caro significa productos más caros. Productos más caros significan inflación. Inflación significa pérdida de poder adquisitivo. Entonces, cuando pagas 24 pesos por litro de gasolina, no solo pierdes ahí, también pierdes cuando compras comida, ropa, todo lo que se transporta por carretera, es efecto cascada. Y para las familias de bajos ingresos, el impacto es brutal. Una familia que gana salario mínimo y tiene que usar carro para trabajar, gasta proporcionalmente mucho más de su ingreso en gasolina que una familia rica. Es impuesto regresivo. Afecta más a quien menos tiene. Y nadie habla de eso. Se habla de impuestos progresivos que cobran más a los ricos. Pero el IEPS a gasolinas es lo opuesto. Es regresivo disfrazado. Entonces, ¿qué se puede hacer? Primero, hacer a Pemex eficiente o privatizarla parcialmente. Mientras Pemex siga siendo ineficiente, va a seguir necesitando subsidios. Y esos subsidios van a salir de impuestos a la gasolina. Segundo, permitir competencia real en importación y distribución. Que más empresas puedan importar gasolina directamente. Que haya verdadera competencia de precios. Tercero, reducir gradualmente el IEPS no puede ser de golpe, porque el gobierno depende de esa recaudación, pero puede haber plan de 5 años para ir reduciéndolo. Cuarto, invertir lo recaudado en infraestructura energética moderna, más refinerías eficientes, más ductos en mejor logística. Pero nada de eso va a pasar porque no hay voluntad política. Sheinbaum prometió continuidad con las políticas de AMLO y AML, o apostó todo a Pemex y a subsidios. Entonces vamos a seguir en el mismo ciclo. Pemex, inefficient. Subsidios masivos han impuestos altos a gasolina. Ciudadanos pagando más que en Estados Unidos por gasolina que viene de Estados Unidos. Es locura, pero es nuestra realidad. Y hay algo que debes saber. Cada vez que el gobierno elimina el estímulo fiscal, como acaba de pasar el 22 de noviembre, es porque necesita dinero urgente. Puede ser para cumplir compromisos de gasto. Puede ser para evitar que el déficit fiscal crezca más. Puede ser para seguir subsidiando. Pemex, empero, la razón de fondo es la misma. El gobierno está corto de dinero, y la forma más rápida de conseguirlo es quitándote más cada vez que cargas gasolina. ¿Conocías estos datos? ¿Sabías que desde el 22 de noviembre de 2025 pagas 100% del IEPS sin subsidio? ¿Sabías que México destina 230,000 millones de pesos anuales a Pemex? ¿Sabías que pagamos 50% más por gasolina que Estados Unidos? ¿Qué piensas? ¿Esto es sostenible? ¿O algún día va a explotar? Cuéntame en los comentarios. En Estría creemos que mereces saber exactamente qué pagas y por qué. No es solo la gasolina está cara. Es un sistema diseñado para extraer máximo dinero de tu bolsillo, mientras subsidian una empresa ineficiente que lleva décadas perdiendo dinero. Y nadie te lo dice así de claro. Pero Aquaser. Suscríbete para más análisis sobre la realidad mexicana. Un abrazo y nos vemos en el próximo video de Estría.